Entre marchas y contramarchas sigue la tensión en Venezuela. Esta semana el Papa Francisco recibió al presidente Nicolás Maduro y el Vaticano declaró que estaba abierto el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, un diálogo que todavía no se está dando. Vemos un informe y después analizamos. La inesperada intervención del Vaticano en el conflicto social y político en Venezuela, luego de que el Papa recibiera al presidente Nicolás Maduro, no logró frenar la estrategia destituyente que impulsa la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. 24 horas después de que el enviado de la Santa Sede convocara al diálogo, ese cuerpo legislativo aprobó en una sesión extraordinaria el inicio de un proceso que en términos generales puede definirse como un juicio político. Ciudadano presidente, buenos días. En rigor, se trata de una atribución de ese cuerpo legislativo que se basa en el artículo 222 de la Constitución Nacional. La norma establece que la Asamblea Nacional tiene la potestad de ejercer su función de control mediante investigaciones y la interpelación de cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política. Maduro fue citado para comparecer ante el cuerpo el 1 de noviembre y eventualmente ejercer su defensa. A solicitud de la notificación de esta Cámara, responda todas las argumentaciones y acusaciones que hacemos el día de hoy y que con el respaldo del pueblo venezolano demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento venezolano el próximo día martes. Varios constitucionalistas interpretan que dentro del juicio por responsabilidad política se puede contemplar que se quebranta el orden constitucional al aprobar sin consentimiento del legislativo, por ejemplo, los decretos de estado de excepción o el presupuesto nacional. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar, tengan la certeza que no nos vamos a dejar tumbar. Si ustedes quieren ganar la presidencia de la República, gánenla en unas elecciones. ¡Nicolás Maduro! Tras la responsabilidad política, podría llegar luego la destitución. Sin embargo, para eso es necesario que se atraviesen varias etapas. La conformación de una comisión parlamentaria que investigue, la aprobación de lo investigado por el Pleno de la Asamblea Nacional y una ratificación de los supuestos delitos por el denominado Consejo Moral Republicano o Poder Ciudadano, que debería entonces solicitar el juicio al Tribunal Superior de Justicia, que puede aceptarla o descartarla. Que no nos amenace tanto, que vamos a ver si es verdad que nos va a prohibir la salida del país o que a nuestra llegada nos va a poner presos. Que si las tiene que El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aliu, adelantó que pedirán a la Organización de Estados Americanos la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Es la misma línea de la declaración hecha por la Asamblea Nacional de una ruptura del orden constitucional por la suspensión del referéndum revocatorio contra Maduro en una sesión especial en la que un grupo de militantes del oficialismo irrumpió en el recinto al tiempo que los legisladores opositores convocaban a la ciudadanía a una defensa activa de la Carta Magna venezolana. Los legisladores opositores exigieron también a las Fuerzas Armadas no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución, un pronunciamiento que fue duramente rechazado por las autoridades militares. El correlato en las calles de Caracas y las principales ciudades del país es intenso. Durante la semana se sucedieron marchas masivas a favor y en contra del gobierno. Mientras que los opositores convocaron a una huelga general y luego a una marcha anunciada como la toma de Venezuela, sus dirigentes no se presentaron a una sesión del Consejo de Defensa de la Nación convocada por Maduro para evaluar los escenarios posibles de un diálogo nacional. Nos estamos movilizando contra un golpe que se dio contra el pueblo venezolano, contra el derecho que tiene el pueblo venezolano a decidir su futuro, su destino, a que dejemos atrás la pobreza, la miseria, el hambre que vive la mayoría del pueblo venezolano. Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente a partir de un juicio político parlamentario. En cambio, el mandato del jefe de Estado puede ser revocado a través de un referéndum.
Tengo 17 años con este régimen. Quiero un futuro para mi país y quiero cambio ya. Ellos saben que no pueden seguir como están haciendo las cosas. Nosotros estamos pidiendo un cambio en la conducción política, nosotros no estamos pidiendo derrocar el gobierno, nosotros estamos pidiendo que haya revocatorio. Eso no es nada de malo. Este instrumento, que viene siendo reclamado por la oposición, fue bloqueado por las autoridades electorales que dependen del gobierno. Se basaron en actuaciones judiciales refrendadas por el Tribunal Supremo que acusan a la Mesa de Unidad Democrática de fraude en el proceso de recolección de firmas para avalar la convocatoria a la consulta popular. A su vez, el oficialismo desestimó las decisiones del Poder Legislativo al considerar que sus actos son nulos desde que fue declarado en desacato por el Supremo venezolano. Maduro rechazó además el juicio político, calificándolo de golpe parlamentario. Aquí a los venezolanos se nos impone es el diálogo, la paz, la justicia, y aquel que haya llamado a la violencia y tenga responsabilidades legales, que las haya asumido o que no las haya asumido, que le dé la cara al país, que pidan perdón, que reconozcan a las víctimas, que acompañen la reparación de las víctimas, y la justicia será sabia. Tras el viaje del presidente venezolano a la Santa Sede, en una estrategia arriesgada, el Papa Francisco impulsó a través de su representante, Emir Paul Jerrick, un diálogo abierto entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, la opositora Mesa de Unidad Democrática emitió un comunicado en el que demanda que cualquier proceso de diálogo cumpla con 4 objetivos fundamentales: respeto al derecho al voto, libertad para los presos políticos, retorno de los exiliados, atención a las víctimas de las crisis humanitarias y respeto a la autonomía de los poderes. Y además, exigió que los encuentros se realicen en Caracas y no en Isla Margarita, tal como fueron convocados por el gobierno. En síntesis, un escenario de alta tensión y acusaciones cruzadas, poco propicio para alcanzar acuerdos o al menos un entendimiento de base para evitar un quiebre del orden institucional y peligroso brote de violencia política. Le dijimos que veíamos el informe y íbamos a analizarlo. Y lo vamos a analizar con un invitado, con Andrés Servín. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Gracias por la invitación. Andrés es argentino, es un politólogo argentino, doctor en ciencias políticas y es también el presidente de CRIES. ¿Qué es CRIES? CRIES es un think tank regional. Las siglas significan Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, y es una red de centros de investigación y organismos no gubernamentales trabajando en toda la región por los temas de la agenda regional y la participación de la sociedad civil en esos temas. Viviste 28 años en Venezuela. Así es. Cuando lo vemos desde afuera, incluso los que seguimos el tema, todo el tiempo lo que nos preguntamos es ¿cómo puede ser que permanentemente estén al borde del precipicio? Bueno, hay una explicación corta y una explicación larga. Hagamos la corta. Vamos a hacer la corta. La corta es que sobre la base de una polarización social ya existente, antes de la llegada de Chávez, cuando llega Chávez, esa polarización social es utilizada para desarrollar una polarización política que va escalando. Y yo creo que estamos llegando justamente al punto álgido de ese escalamiento de la polarización política con la situación en esta semana. En suma, se produce una fragmentación, una fractura de la sociedad y en ese marco, además, la victoria de Chávez permite, primero, la aprobación de una nueva constitución, una constitución hecha bastante a la medida de las aspiraciones, no solamente de Chávez y la gente que lo acompañaba, sino también de otra gente que participó en la redacción de la constitución. Y a partir de ahí se supone que ese es el referente institucional máximo. Ahora, cuando vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día, vemos que un secuestro prácticamente de los 5 poderes planteados por la Constitución, que aparte de los 3 que tenemos nosotros aquí, ejecutivo, legislativo y judicial, se agrega el poder ciudadano, que es la Contraloría, el Ombudsman, la Fiscalía, y el poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Hasta diciembre del año pasado, los 5 poderes estaban controlados totalmente secuestrados por el gobierno. Sí. Con la victoria de una mayoría opositora que accede a la Asamblea Nacional,
tenemos en este momento un conflicto de poderes muy fuertes. Y eso en el plano político institucional que hace que esta polarización también se agudice. Hay además, obviamente, un referente muy importante al que recurre la oposición en este momento, es que frente a la situación prácticamente de crisis humanitaria que vive Venezuela, por la escasez en todos los rubros, y de eso podemos hablar más en detalle después en el plano económico, lo que hace es reaccionar convocando a un referéndum revocatorio, lo cual es totalmente acorde con la Constitución existente. Y a lo que hemos llegado en este momento es que, de una manera arbitraria, yo diría, el gobierno suspende el revocatorio a pesar de que estaba muy avanzado. Venía dilatando los tiempos del convocatorio y ahora lo suspendió definitivamente. Entonces, en este contexto, todavía manteniéndome en el plano político institucional, yo diría que la gran pregunta es cómo se puede avanzar en un diálogo. Porque por otro lado hemos tenido la propuesta de diálogo que ha tratado de implementar UNASUR y los 3 expresidentes, una comisión donde figura principalmente Rodríguez Zapatero, que no ha avanzado absolutamente nada. Sí. La nueva propuesta por parte del Vaticano de participar en esto, en una reunión que posiblemente se haga mañana, tiene mucha reticencia por parte de la oposición, porque creen que hasta ahora el diálogo ha sido un recurso para dilatar los tiempos y llegar al momento en que, si bien se puede sacar a Maduro de la presidencia, el que lo va a suceder va a ser el vicepresidente. Te propongo que los compañeros te hagan preguntas. Buenos días, Andrés. Buenos días. A ver, en la región hay diferentes posiciones y tensiones o acuerdos con mayor o menor elegancia sobre qué hacer con Venezuela. Hay quienes piden la cláusula democrática, Paraguay, el mismo Almagro desde la OEA. Hablo de la región incluyendo a los Estados Unidos, es decir, la región interamericana. ¿Usted qué cree? Porque también hay quienes dicen que e insisten con que esto lo tienen que resolver los propios venezolanos, teniendo en cuenta también la larga experiencia fallida, con más y menos éxito, que hubo con Cuba. ¿Cuál es la solución en este caso? ¿Actividad intensa, excluir a Venezuela de los espacios como el Mercosur o la OEA, o esperar a que eso se resuelva ahí adentro? Bueno, digamos, la respuesta purista sería decir, bueno, hay 2 mecanismos fundamentales para presionar al gobierno venezolano para que no siga atentando contra la Constitución y contra los derechos humanos. Uno, en el caso de Mercosur, es la cláusula democrática, y otro, en el caso de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana ha sido aplicada eficientemente una sola vez, eficientemente en forma relativa, en el año 2009 en el caso de Honduras. Se procedió a la suspensión de Honduras del organismo y algunas medidas de otro orden, básicamente para seguir presionando. Pero a los 2 años, cuando se restableció el orden democrático, fue aceptada nuevamente. En el caso de Mercosur es más complejo, porque aquí además no se puede considerar solamente el factor político, hay un factor económico importante. Mercosur son 5 países, uno de los cuales entró tarde por presión de algunos de los países miembros, como el socio petrolero de Mercosur. Y apoyando una dudosa cláusula democrática que fue la de 2012 contra Paraguay. Exactamente, aprovechando justamente que Paraguay estaba suspendido y por lo tanto la opinión en contra que estaba emitiendo el Senado paraguayo no pudiera ser utilizada para impedir su acceso. Pero lo que sucede es que en el fondo se pueden aplicar una serie de medidas políticas en el marco de la cláusula democrática, como se está haciendo de alguna manera con la presión que se ejerce contra Venezuela, pero contra el gobierno venezolano específicamente. Pero en términos económicos, la gran pregunta que uno se hace es, por lo menos 3 miembros del Mercosur tienen un comercio importantísimo con Venezuela. ¿Es posible cortar ese comercio? Porque ahora el planteamiento es que, bueno, si Venezuela no cumple con una serie de regulaciones técnicas a diciembre de este año, puede ser suspendida. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, para el caso de Argentina es muy claro que Venezuela es un mercado muy importante para toda una serie de productos. Jorge. Chávez jura sobre la moribunda y de hecho Adecos y Copellanos en aquel momento hasta tomaron el Congreso, lo que era el Congreso que hoy es la Asamblea Nacional. Pero Chávez se somete al revocatorio y lo gana. Esto en 2014. ¿Por qué Maduro no lo hace? Bueno, porque hay un deterioro de la legitimidad y de la popularidad de Maduro muy marcado.
Es decir, en este momento Maduro es el presidente menos popular de América Latina. Tiene un 19% de apoyo según las encuestas. En ese contexto, por un lado, no puede enfrentarse con las elecciones. Por otro lado, tiene sectores dentro del mismo Partido Socialista Unificado de Venezuela que están apoyando el referéndum. Hay un sector de izquierda muy importante, que es Marea Roja, Marea Socialista, que en este momento está apoyando el referéndum porque cree que el fracaso de la gestión de Maduro es tan grande que es necesario pasar a una transición de alguna forma para poder avanzar y darle una salida a la crisis económica que está viviendo en este momento Venezuela, ¿no? Andrés, si uno revisa mínimamente para atrás la historia venezolana en los últimos década y media, una vez que efectivamente el chavismo obtuvo el control del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema, que está posponiendo las elecciones legislativas o regionales que tendrían que hacerse este año, que impidió la asunción de los diputados del Amazonas y que está poniendo obstáculos al revocatorio hasta suspenderlo. Ahora uno mira un poco también qué pasó para atrás con la oposición y uno recuerda eso, el golpe del 2002, el lockout petrolero del 2004, cuando no se presentaron elecciones diciendo que no estaban dadas las condiciones, cuando Capriles denunció fraude después de que Chávez sacó 11 puntos de ventaja, y ahora que le quieren hacer un juicio a Maduro con un juicio político que no está contemplado en la Constitución, o desplazarlo con el argumento de que es colombiano. Entonces, cuando uno ve un juego político que está tan deteriorado en general, digamos, uno mira el panorama general y lo ve tan deteriorado. Vos que estuviste tanto tiempo en Venezuela y que conoces un poco la cultura política venezolana, ¿es posible encontrar una salida, algún tipo de diálogo entre los sectores más moderados, entre los núcleos más moderados de los dos bandos? Yo quisiera creer que sí. Lo que pasa es que estamos viviendo en este momento una escalada de la confrontación política tan grande que inclusive yo dudo que se puedan establecer las premisas básicas para un diálogo en lo inmediato. Es decir, mañana, si se da la reunión en Margarita, la oposición va con ciertas condiciones antes de ponerse a hablar con el gobierno. Y el gobierno tiene las suyas. Entonces, hasta que ese tipo de situaciones en términos de los presupuestos o las condiciones que se imponen no se lime, es muy difícil avanzar en el diálogo. Todos quisiéramos que de alguna manera se procediera a un diálogo y posiblemente alguna forma de transición entre las dos fuerzas para que, más que nada, insisto sobre esto, porque y quiero citar en esto al recientemente electo jefe de los jesuitas, al Papa Negro, que es Arturo Sosa. Arturo Sosa lo dijo muy claramente. El problema de fondo de Venezuela en este momento es que debido a la mala gestión que se ha dado, lo que tenemos es una situación económica de cuya recuperación es imposible siquiera pensar cuánto nos va a tomar. Y esto, por otro lado, viene asociado a que ni el gobierno ni la oposición tiene un plan económico efectivo para salir del atolladero donde se encuentra Venezuela. Solamente les voy a dar un par de cifras solo para ilustrar esto. El Producto Interno Bruto en Venezuela es de 100.000 millones de dólares. La deuda es de 150.000 millones de dólares. Pagarla implicaría de 5 a 6 años. Y eso ubica a Venezuela de último en la lista de países con ese tipo de situaciones. Santo Tomé creo que está en mejor condición para pagar su deuda que Venezuela. A ver, Andrés, me tomo de lo que planteabas con el tema de la polarización social que es previa, es prechavista, digamos. Me parece justamente la condición que cambia, que en esa polarización social siempre estuvo el poder económico en el gobierno y que ahora, a partir de Chávez, cambió de manos. Y esto me parece que es un poco la raíz de este conflicto, porque el otro tema de la calificación permanente de que es casi una dictadura el gobierno de Maduro, me parece que es la justificación o el argumento para tratar de voltearlo, de removerlo. No es en realidad la pregunta que hay que hacer si el gobierno es o no una dictadura, una pregunta al revés, si esta oposición no está haciendo una práctica golpista similar a la que se hizo contra Dilma Rousseff en Brasil, contra la que se hizo contra Mel Zelaya en Honduras o contra Lugo en Paraguay. Yo creo que nosotros no podemos unificar
a los dos actores como actores homogéneos. Es decir, ni el gobierno es uno solo, ni la oposición es una sola. En la oposición hay sectores que aspiran realmente a inclusive salidas violentas a la situación. Hay gente que está dispuesta a avanzar en alguna forma de negociación, no digo de diálogo, de negociación eventualmente, y del lado del gobierno sucede exactamente lo mismo. Hay sectores más radicales, hay sectores más propensos, y de hecho hay algunas conversaciones entre oposición y oficialismo. Ahora, teniendo en cuenta esta diferencia, es muy difícil calificar a unos o a otros, porque si, a ver, vamos, bueno, sí, efectivamente, podemos hablar en los términos chavistas de la oligarquía escuálida de la Cuarta República, pero yo me pregunto ahora, con toda la fuga de capitales que hay en Venezuela en este momento, ¿quiénes son los beneficiarios? O sea que hay una nueva oligarquía, que algunos la denominan la boliburguesía o como quieran llamarlo, o sea, un sector que sí se ha beneficiado de este proceso a un costo muy alto para el resto del país. Y el costo es tan alto que la Universidad Católica Andrés Bello, en un informe recientemente publicado, señala que la pobreza en el país es del 75%. Estamos hablando de un país con las mayores reservas petroleras del mundo, ¿no? Les voy a hacer una propuesta como para poder seguir hablando de este tema, pero tenemos que ser breves. Los que preguntamos, y te pedimos que seas también breve. Recién mencionabas que no hay alternativa económica o que no se ve una alternativa económica. ¿Entonces llegamos al precipicio? No, yo creo que tiene que haber una negociación también para una planificación de carácter estratégico sobre cómo salir del impasse económico. El país está en una crisis en donde se han dilapidado millones que han entrado por los beneficios del boom petrolero, y en este momento probablemente, y en esto concuerdan sectores de derecha y de izquierda, haya que hacer un ajuste. Hay que ver qué tipo de ajuste macroeconómico se hace, a qué costo y quiénes son los más perjudicados de este proceso. Andrés, entonces no me quedó claro cuál cree que cuál sería la salida que la región debe tomar para Venezuela, los socios de Venezuela. Yo creo que la región debe seguir presionando para que haya alguna forma de diálogo, pero una forma de diálogo efectiva y no dilatoria como se ha venido dando hasta este momento. Yo no sé si mañana a lo mejor vemos asomar un primer brote verde de la posibilidad de un diálogo más efectivo, pero en todo caso, como insisto en esto, la salida para lo que está pasando en Venezuela va a requerir, queramos o no queramos, algún tipo de negociación entre las dos fuerzas y algún tipo de salida transitoria. Y ahí habría que precisar cuál. Le agrego un tercer actor, Fuerzas Armadas, ¿qué papel juegan? Bueno, las Fuerzas Armadas tampoco es un actor unificado. Predominantemente ha sido parte inclusive del aparato de construcción del socialismo del siglo XXI, porque Chávez recurrió a los cuadros de las Fuerzas Armadas porque no tenía cuadros técnicos. Yo recuerdo perfectamente bien que en PDVSA, por ejemplo, progresivamente los PhD que se habían formado afuera, en ingeniería de petróleos, etcétera, fueron reemplazados por militares. Evidentemente, las Fuerzas Armadas tienen grandes prebendas y grandes beneficios de su participación en el gobierno, por lo menos los altos mandos. La gran pregunta es si los mandos medios, y justamente son los que mandan tropa, no se ven tan perjudicados como el resto de la población venezolana por el desabastecimiento, la escasez, la inseguridad, etcétera, etcétera. Andrés, vos que viviste en Venezuela tanto tiempo, la pregunta por ahí es un poco esotérica, pero ¿qué de la cultura política venezolana anterior a Chávez, que vendrá del nacimiento de Venezuela como nación, de la Cuarta República o lo que sea, está alimentando este clima? Lo paradójico para mí es que justamente en la etapa previa a Chávez, la polarización social estaba relativamente sofocada porque había canales de movilización social ascendente que facilitaban que, bueno, todo el mundo, es decir, si uno iba a una fiesta estaba desde el office boy hasta el presidente de la compañía en aquella época. Y no se sentía que hubiera una tensión. Y además el venezolano, en aquella época, la cultura del venezolano era más bien de evitación de conflictos. Sí. Esto ha cambiado muchísimo. Y estamos en una situación en donde el conflicto parece ser el eje de la forma de relacionarse de las dos partes en que está dividida el país, ¿no?
Vinculado a lo que recién preguntaba José, yo también me incorporo otro actor en esto. Los grupos económicos que tuvieron tanto que ver en el golpe del 2002, hoy, y que hoy creo que tienen bastante que ver con el tema del desabastecimiento y los canales de distribución, ¿qué papel jugarían en eso? Es decir, ¿tendría la oposición que sacarse de encima esa presión para ir a un diálogo? ¿Son parte del diálogo? Bueno, depende de qué grupos económicos. De nuevo, no estamos hablando de un actor unificado, porque por un lado Cisneros ofrece invertir, no sé, una suma astronómica en el sector petrolero, y por otro lado hay una presión sobre Mendoza, que es el dueño de la Polar, que es la que provee de gran parte de los alimentos cotidianos del venezolano, lo que se puede hacer dada la escasez que se está produciendo. Entonces, habría que ver cómo juega cada uno de estos sectores. Lo cierto y muy llamativo es que en el paro de ayer, antes del paro, los gremios empresariales asumieron una posición de neutralidad. No, nosotros no nos comprometemos con el paro, cada uno decide por su cuenta si va o no va al paro convocado por la oposición. Bueno, te agradecemos muchísimo, no, muchas gracias, Andrés. Pero lo último, y como muy breve, ¿ves posibilidades en serio de un diálogo? Entonces, imaginás, recién mencionaste que se juntan de vez en cuando oficialismo y oposición, imagino que segundas o terceras líneas. ¿Ves posibilidades concretas de que se sienten a negociar? Mi aspiración es que sí sea, pero las condiciones actuales son extremadamente difíciles para que el diálogo avance. Ojalá que mañana se presente una situación un poco más favorable y ojalá que, insisto en esto, se pueda negociar alguna forma de transición para que ambas partes no se sientan excluidas, porque eso sí sería fundamental. Dramático. Sí. Muchísimas gracias, Andrés Servín.